Pero nada más te da una hora. No, somos de toda la... Te da una hora y... Voy por un vaso de agua en lo que se conectan todos. Llegamos, llegamos. Una disculpa que no esté con camisa larga, pero hace mucho calor en mi estado ahorita. Muy bien, licenciado, no se preocupe. Uy, sí. Estando de shorts formales, esperando con shorts. Sí es. Alguien está escribiendo a máquina. Ledazo, pero está muy duro el ledazo. Así es, pero es máquina de las viejitas, de esas electrónicas, eléctricas. A veces cuando leen, pero a veces no leen. ¿Puedes explicar? Sí, cómo no. Sí, Edith Arroyo. Es que me está pidiendo la señorita Edith Arroyo que si explico lo de la cédula profesional electrónica. ¿Me lo he hecho, licenciado? Sí está un poquito largo, ¿no? Pero como... A ver, vamos con la primera pregunta y ya ahorita vemos si nos da... Órale. Adelante. Jorge Astorga, te escuchamos. No, buenas noches. Quería preguntarles acerca de la bigamia. Justamente que como estaba más antes hablando, yo no pude intervenir porque no me habilitaron. No se preocupe. El bigamia anteriormente se entendía por aquella persona que tenía dos o más esposas. Era nuestro café, nuestra azúcar, todo. ¿Verdad, licenciado? Voy. Ya apagué los micrófonos. Gracias, porque sí se vicia. Así es. Entonces, bigamia lo considera quien tiene más de dos esposas, porque supuestamente somos un ¿cómo se llama? Monógamos, o sea, de una sola esposa. Y ese término en materia penal estaba plasmado precisamente, ¿sí? Cuando un hombre o una mujer se casa con dos personas distintas, ¿sí? Y lleva con uno una vida y con otro. Ahí está en el Código Federal, licenciado. Sí, así es, el Código Federal, el Código Penal Federal. Así es, ¿qué nos dice? Ok, se impondrá de 1 a 6 años de prisión y multa de 100 a 1,000 pesos a los que con el fin de alterar el estado civil incurran en alguna de las infracciones siguientes: atribuir un niño recién nacido a una mujer que no sea realmente su madre, hacer registrar en las oficinas del estado civil un nacimiento no verificado, a los padres que presenten a un hijo suyo al registro con el propósito de hacerle perder su estado civil, o que declare falsamente su fallecimiento, o le presenten ocultando sus nombres, o suponiendo que los padres son otras personas. A los que atribuyan un niño por otro o cometan ocultación de infante, y al que usurpe el estado civil de otro con el fin de adquirir derechos de familia que no le correspondan. No. Yo creo que es el 279, licenciado. Se impondrá de 5 años de prisión a 180 a 360 días de multa al que, estando unido
con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nulo, contraiga otro matrimonio con las formalidades legales. Esto quiere decir que esté casado y se vuelva a casar sin haberse divorciado de su primer matrimonio. Y puede ser en otro estado, porque es lo que pasa muchas veces. Normalmente así es porque Abandonan, no, también puede ser en el mismo estado, pero no en normalmente todo se abandonan puede. ellos, No en todo se puede porque hay un registro estatal a veces, en algunos estados, no en todos, hay un registro estatal de que no se puede, de que en la base de datos aparece como casado, no lo pueden casar. No en todos. dependiendo No en todos. de las Dependiendo del estado. los avances tecnológicos que tengan. De esa imagen, Vale, ok. Ya quedó más claro lo que es bigamia. Ahí ¿dónde estás, Alberto? Ah, no, Jorge Astorga. Sí, ya, sí, gracias, pero lo que No, usted quería hacer nos también habla- notar, hicieron notar ya ustedes de que tanto se fusiona con el derecho de familia y con el derecho penal, se fusiona ese tipo de... exactamente, Ajá, uno es consecuencia del otro. sí, Muy bien. gracias. ¿De ¿Puedo dónde nos comentar escribe? ¿De algo? Perú? Hola, Edith Arroyo. Bueno, sí, lo que pasa es que hay delitos civiles que también se pueden ejercer por la vía penal, y ese es uno de ellos, el de bigamia, ¿no? Pero el delito está solamente en la vía Penal. penal. Por eso. Ajá. Y la acción de casarse 2 veces está, ¿cuál es en materia civil, cuál sería la sanción? Explíqueme usted. En materia civil. La Sí. sanción sería... O en materia familiar, dígame usted. Es muy fácil, facilísimo. ¿Quiere que le diga ¿No cómo? sería que se le da? anule? Sería anulación del matrimonio, ¿no? Del segundo matrimonio. Sí, por eso sería anulación del Pero, ojo, si tiene hijos, ¿cuál es el efecto sobre los hijos del segundo matrimonio que es declarado nulo? ¿Cuál es el efecto? ¿Dejan de ser sus hijos? No. Los hijos son Ah, completamente diferentes. exactamente. Ellos Entonces, lo van único a ser que va a sus ser hijos los siempre. efectos del matrimonio que va a ser declarado nulo. Y voy a pensar todavía más allá. Ese señor en el segundo matrimonio compraron una casa o están casados bajo sociedad conyugal y compraron una casa que la señora la pone a su nombre o el señor pone la casa a nombre de la señora. Él podrá reclamarle a la señora el 50% que le corresponde por motivo de la sociedad conyugal. Sí. Pues no. No, Pues porque se no, considera nulo, ¿no? porque el matrimonio que da origen a esa sociedad conyugal es nulo de pleno derecho. ¿En ¿Sí serio? quedó claro? Sí. O sea, hay efectos que sí tienen trascendencia y hay efectos los cuales se vuelven nulos completamente. Hay hechos que se vuelven nulos, sus efectos. O sea, la sociedad conyugal se ve nula, muerta, de origen. Pero el segundo matrimonio, ¿no? Porque ya, como Por dijo eso, del usted, segundo matrimonio, a ese me estoy refiriendo, a ese Ok, de ese sí. estamos hablando, del nulo. Perdón. ¿Sale? Licenciado, Adelante. disculpe, pero ahí en ese caso se considera nulo. Pero, por ejemplo, si tuvieran niños pequeños, a Esos no ellos sí pierden el derecho. corresponde pensión alimenticia, ¿verdad? Claro, a los Claro, alimentos. claro, Los pues no va alimentos a dejar son de ser su papá. irrenunciables, irrevocables. Los Sí, alimentos son claro. obligatorios E y son la única, intransigibles. intransigibles, y son la única deuda civil que amerita cárcel. ¿Sale? Cuando La dejas de única- darla. Exactamente. O sea, es la única deuda civil que, ¿por qué? Porque tiene la tutela del menor. Porque se está Y es un vulnerando el derecho. delito de abandono. Sí, Exactamente. sí. Montserrat, levantaste Abandono la de mano. obligaciones alimentarias. Sí, entonces si se anula el segundo matrimonio, aún así tendría que ver por lo de los alimentos, ¿no?
Así Claro, los niños no, porque, no tienen la a culpa ver, de que para el que quede un papá. poquito más claro, el matrimonio se declara nulo de existencia desde el momento en el que se contrae, pero las responsabilidades que derogan perdón, las responsabilidades que Derivan. emanan de él, que derivan, que en este caso son los hijos, esas no quedan nulos, eso la ley lo reconoce. ¿Por qué? Porque existe un acta de nacimiento del menor donde aparece el padre y la madre, aunque no estén casados o su matrimonio ha sido nulo, los niños siguen considerándose vulnerables legalmente hablando, y el derecho tutela su menoría de edad y su responsabilidad del padre. No sé si ya quedó completamente claro el tema. Oiga, licenciado, y Dígame. en el caso de la pensión que se da ahora, no recuerdo el nombre, para bueno, en este caso no podría ser para la esposa porque, bueno, queda nulo el matrimonio. Pero ¿cómo se tomaría ahí, por ejemplo? Ya ve que hay personas que se casan y luego se vuelven a casar y demoran un tiempo, ¿no? Como en que se den cuenta. Y, por ejemplo, en ese caso, que la esposa, o bueno, la que se creía esposa del segundo matrimonio, del que se considera nulo, que, que diga, bueno, yo quiero mi pensión porque estuve con él, qué sé yo, 3 años y no trabajé y no tengo las mismas posibilidades que él. Ok. Aquí vamos a tomar algo que ya habíamos hablado, el tema de un atributo de la personalidad. Uno de ellos es el estado civil, ¿de acuerdo? Ajá, sí, sí. Ok, la ley reconoce cuántos estados civiles. Reconoce Soltero estar soltero, casado y y unión libre. concubinato. Ajá. No, unión libre no, concubinato. Sí, sí, ¿Vale? concubinato, perdón. Reconoce esos tres estados civiles, ¿de acuerdo? Ujú, Si sí. tú cumples alguno de esos estados civiles, generas derechos y obligaciones, ¿sale? En cualquiera de ellos, ¿sale? Ajá. Bueno, el soltero, pues no, pero los otros dos sí, el concubinato y el estar casado generan derechos y obligaciones. Como no existe la figura que tú estás postulando, es la segunda esposa de alguien que ya está casado, no Sí, existe sí, por ser nulo, ajá. exactamente, es nulo, no tiene derechos, ¿de acuerdo? Ok, ajá. ¿Vale? Ya, no sé si ya quedó un poco más claro con Sí, ese. entonces solamente los derechos solo son para los hijos y la obligación para el padre, aunque sea nulo el matrimonio. Exactamente, solamente es Ok, hacia los hijos. Porque no importa cuántos hijos tengas, o sea, puedes tener 20 hijos con diferentes mujeres, tú sigues teniendo la obligación. Tres flores acá atrás. sí, Y esa claro. mi mamá, y fue por eso que Casado, salía así las fotos, soltero, pero fue porque mi no mamá importa cómo estuvo. agarró un labial. Lo importante aquí es que hay una obligación hacia los hijos que la ley tutela, ¿de acuerdo? Sí. Y lo tutela muy fuerte. La gente hoy se lo toma muy a la ligera. Ahorita te atiendo, Janet. Lo voy a dejar muy claro. La gente se lo toma muy a la ligera de los alimentos al menor. No lo toma muy en serio, pero legalmente es grave. Y es un proceso tardado del proceso de la mamá de demandar los alimentos al papá de los menores, sea cual sea su situación, haya sido la segunda esposa, haya sido la amante, haya sido la concubina, haya sido lo que haya sido. Sí tarda, pero sí tiene un poder muy fuerte el solicitar los alimentos y es retroactivo, ¿de acuerdo? O sea, si no ha pagado por un año los alimentos o por el proceso de la demanda de alimentos no ha pagado, tiene que pagar el retroactivo correspondiente, ¿de acuerdo? Y si el menor tiene alguna discapacidad. Y dice él que. Si Es el que menor ahí impera el bien superior del menor, ¿verdad? exactamente. Es el derecho tutelado del menor, ¿vale? Que son los alimentos en este caso. Hay que leer muy bien en tu Código Civil de tu estado lo que son alimentos, ¿de acuerdo? Ajá. Para que quede muy claro qué son, a quién le tocan y por qué le tocan, ¿de acuerdo? Y recuerden que los alimentos son de los dos lados, ¿de acuerdo? El que los da tiene el derecho de gozarlos también. ¿Esto qué quiere decir? Lo dejo muy claro. Si el papá los dio, el hijo tiene la obligación de que cuando el papá sea viejito, devolverle el favor, ¿de acuerdo? Y eso lo pide la ley. Por eso yo ahorita les dejo muy claro para todos sus clientes que lleguen a tener, que digan, ay, es que yo no quiero ni un peso, no me hace falta dinero de ese cabrón y lo que ustedes quieran.
ya sé, lo he escuchado muchísimas veces, no tienen ni la menor idea. Exíjanlo, exígelo porque es su derecho, porque al final el menor también tiene la obligación de darlo cuando él tenga 40 años, por ejemplo, el niño tenga 40 años, a lo mejor va a tener que mantener al papá, ¿no? Y va a decir el menor, oye, pero si a mí no me dio ni un peso y ahora resulta que tengo que mantener o tengo que pagar el asilo, o tengo que ver su manutención y los alimentos. Oye, ¿qué te pasa, no? Mamá, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no le pediste nada y ahora resulta que sí los tengo que pagar yo, no? Ah, bueno, esa es la explicación que tú le vas a dar a tu cliente. Los alimentos son recíprocos, ¿de acuerdo? Entonces tú le vas a decir a tu cliente, mira, ¿sabes qué? Ahórrate broncas. El dinero nunca sobra, nunca, ¿de acuerdo? Entonces, no está de más que se los pidas, mételo en fondo de ahorro, una beca Sí. para tu hija, lo que tú quieras. Sí, y le regalaron. Entonces, por ese tema, nunca está de más, ¿de acuerdo? Ese es mi consejo profesional para todos ustedes, que siempre le digan a su cliente, pide los alimentos, es tardado, sí, sí es tardado, pero vale la pena por XY razones, ¿de acuerdo? Ahora sí. Muchas gracias, licenciado. No, ¿de qué? Volvemos con las dudas. Janet, te escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, es como lo comentaban, ¿no? Que por ejemplo, de las acciones, primero en tiempo y primero en derecho. Así es. El primer matrimonio es el válido porque es el primero en derecho. Así es. Ah, ok. Gracias, Lick. No, ¿de qué? Alondra, te escuchamos. Hablando de ese caso en particular donde menciona el matrimonio nulo, ¿aplicaría también una demanda de responsabilidad civil objetiva? ¿También podría ser en ese caso? O sea, ya sé que no estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero me entró la duda. Pues podría acusarlo de bigamia como tal, ¿no? O sea, de un delito. O sea, ya no de un tema civil, ya es un tema penal. Ya lo podría acusar de bigamia. Ya no sé si escuchaste antes, pero estábamos hablando de ese tema de la bigamia, que está tipificado en el Código Civil Federal. Entonces, ya lo podría acusar de eso, de que a sabiendas de que tenía un matrimonio, se casó con ella, ¿sale? Entonces, para hacerlo pagar federalmente hablando, pues ese podría ser el actuar de tu cliente en esa situación, por ejemplo. Muy bien, gracias. No, ¿de qué? Rubí, te escuchamos. Otra vez, solo para aclarar. Si te casaste de manera, ¿cómo se dice cuando se casan? Por bienes mancomunados, mientras el matrimonio sigue en pie y todas las cosas siguen siendo 50-50% cuando de aquí a mañana se lleguen a divorciar, ¿no? A ver, vamos a aclarar un punto. La ley no reconoce ese término, vamos a hablar como abogados, ¿de acuerdo? Es sin capitulaciones y con capitulaciones, ¿de acuerdo? Así es como se casa la gente. De hecho, si ustedes ven alguna acta de matrimonio, así lo maneja, no dice bienes separados ni bienes mancomunados, dice sin capitulaciones y con capitulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, perdón. No te preocupes, yo entiendo que están empezando, no hay problema por eso, pero les hago esa aclaración para que el día de mañana pues no les llamen la atención en un juzgado, ¿no? Ok, sin capitulaciones, ¿qué quiere decir? Lo que tú dijiste muy bien, que los bienes que acaparan las dos personas o que las dos personas producen estando casados, amasan. Exactamente, son una sola masa. En algún momento vamos a ver teorías del patrimonio para que más o menos se den una idea de eso, de que el patrimonio se vuelve uno solo cuando se casan, ¿de acuerdo? Sin capitulaciones. Con capitulaciones es que cada quien tiene lo suyo. Si yo tengo a mi nombre mi carro, es mi carro. Si tú tienes al nombre de tu casa, es tu casa, ¿de acuerdo? Cada quien tiene lo suyo. En Estados Unidos existe una figura que se le llama el contrato prematrimonial. Y aquí en algunos estados se ha llevado a cabo, pero es muy rara vez, es cuando normalmente la mujer gana más que el hombre. He visto esa figura jurídica de que hacen un contrato un contrato prenupcial, en el cual estipulan qué es de cada quien antes de casarse, ¿no? Sí se puede, sí se puede, es un consejo que le pueden dar a su cliente si es que le está yendo muy bien, para que pues amarre lo suyo, ¿no? De alguna forma. Pues sí. Entonces, ok, gracias.
Perfecto. Quedó A ver, más claro. aquí está el acta para que vean cómo dice sociedad. Este matrimonio está sujeto al régimen de sociedad conyugal. ¿Ya lo vieron? Sí, Sí, de se ve hecho muy aquí en claro. Quintana Roo así se maneja, sociedad conyugal. Yo tengo una duda. eh, Cuando los bienes que yo ya tenía antes de adquirir antes de entrar al contrato, bueno, al matrimonio en sociedad conyugal, los bienes que yo tenía antes de, ¿verdad No que ya entran. no entran? Ah, ok, muchísimas gracias. Así de fácil, no entran. Es más, donaciones tampoco y sucesiones tampoco. Herencias, en pocas Sucesiones, palabras. herencias no entran. O sea, de todas Sucesiones. maneras, siempre el matrimonio, buenas noches ante todos, disculpe la interrupción. El matrimonio es un contrato en el cual se estipula en la unión, cuando ya están en unión de hecho, como se dice, ya adquieren pues los bienes los dos, Sí, las dos ¿no? personas. Y las dos partes el bien, salvo, como se manifiesta, bueno, acá en el Perú nosotros sí le decimos bienes mancomunados. Es lo mismo. Sí, claro, lo mismo, claro. Es el efecto. Claro, sí, cuando son bienes separados es cuando, bueno, ya ambos acuerdan, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Nos vamos por bienes separados, hacen un acuerdo dentro del matrimonio y bueno, pues está legal, ¿no? Sí, muy interesante el tema, doctor, de verdad, gracias. A usted, gracias por comunicarse y estar con nosotros, ¿eh? No, sí, disculpe, más bien a veces que no puedo por cuestión de estudio y trabajo, porque como tengo trabajo remoto esta tarde, Sí. a las clases de los estudiantes lo estamos dando a través del internet y es prácticamente todo el día y encima en la noche Sí, recibir la clase. Es un poquito pesado, pero ahí vamos y ojalá Dios quiera que esta pandemia termine realmente porque están muriendo muchas personas acá en el Perú, bastantes También acá personas. no se preocupe. Sí, Y además, lamentablemente. mérito tiene usted porque van 2 horas después que nosotros. Llevan 2 horas de adelanto. Sí, sí. Sí, pues ahorita acabo de terminar mis clases de la universidad y me puedo conectar un ratito con ustedes. Yo estoy siempre pendiente, yo entro, observo, leo lo que ustedes mandan. De verdad es un material riquísimo para nosotros, al menos para mí, que yo estoy estudiando también Derecho, que es justamente lo que nos apasiona. Muy riquísimo material mandan ustedes, de verdad, y los felicito. El licenciado Rosas tiene como dicen, descubrió una beta de libros de Perú. Sí, de todo ahí tipo, no tenemos. nada más de penal, porque de penal y de cuestiones de criminología manda mucho, pero también Sí. hay de civil, etcétera. Yo tengo la liga, a ver si luego se la comparto. Ya, muy amable, gracias. Sí, porque nosotros acá, nosotros buscamos así, como le repito, por la pandemia ahorita ni podemos salir a las bibliotecas, nada, por todo por WhatsApp. Claro. No, Y lo no, que son nos falta libros digitales, son libros digitales que usted puede le consultar agradecería perfectamente. bastante si me lo puedes compartir, muy amable. Y a Claro todos que los sí. que están presentes de todos los países, qué bonita forma de reunirnos en esta manera jurídica y como se dice, pues bendiciones para todos. Gracias. El licenciado Rosas fue el iniciador de esto y como muchos de ustedes me subí al barco y aquí estoy. No, sí, Aquí lo estoy. felicito. Y sabe que aprendemos mucho de su cultura también de ustedes. Y Así ustedes es. también de nosotros, No sé igual si usted, Sí, no sé dígame. si usted se ha dado cuenta que todo Latinoamérica compartimos las mismas raíces y Claro. de una o de otra forma tenemos los mismos conceptos por cuestiones jurídicas. Sí, exactamente. Bueno, es que partimos siempre, pues, siempre, ¿no? Lo que es la parte jurídica desde Roma, luego lo Claro. de Alemania y Sí. la Constitución de Europa, y eso lo compartimos todos. Ustedes Claro. también seguramente han estudiado por ejemplo, las teorías de Hegel, ¿no? Sí. Mire, Y- yo tuve la oportunidad de darme cuenta con esto por cuestiones de trabajo. Usted se acuerda que hace unos años, 20 años aproximadamente, quizás un poco menos,
tanto en Argentina como en Chile, no había un concepto de divorcio, había la anulación de matrimonio, eso sí, pero no había la figura del divorcio. Entonces, muchas personas emigraban a divorciarse a Uruguay, a Paraguay, inclusive hasta a Brasil o a México, que fue la persona que a mí me tocó conocer. Ella estuvo viviendo aquí, que se casó con un mexicano, se divorció en México, pero tuvo que ir a inscribir por necesidad su acta de divorcio. Tuvimos que emplear el recurso de la carta rogatoria, pero además con apostilla, y no se lo querían hacer válido, entonces hubo la necesidad de llevar un juicio tipo habeas corpus, así lo pongo yo en esos términos, para efecto de que pudiera quedar inscrito la anulación, no la anulación como consecuencia del divorcio que se había llevado a cabo en México. Claro, era todo un tema. Sí, era claro. Todo un tema. Ahora, por ejemplo, nosotros acá en el Perú ya lo hemos hecho más rápido. El divorcio por mutuo acuerdo, ambas parejas están de acuerdo, se van al notario público, hacen el acta todo y lo registran. Y también aquí en México, también aquí en México. Aquí en México hay varios tipos de divorcio. Primero que nada, el voluntario, ¿no? Le llaman aquí express. Express porque supuestamente es muy rápido. Y solamente con la mera voluntad, manifestación de ya no quiero estar casado con el señor fulano de tal o con la señora fulana de tal, se le concede. Sin embargo, las consecuencias legales que el juzgador nunca previó fue que para efectos debe de haber un convenio y se debe de llevar a cabo. Entonces, ahí se viene la consecuencia de que sí, ya estás divorciado, pero ¿qué pasó con los alimentos de la esposa? ¿Qué pasó con los alimentos de los hijos? ¿Qué pasó con los bienes? Entonces, hay necesidad de las visitas con los hijos, las convivencias. Entonces, hay necesidad de llevar un incidente dentro de ese mismo juicio de divorcio. Claro, ¿sí? como un anexo. Así es, para que el juez precisamente determine qué se va a pasar. Entonces ahí ya viene la discusión con ambas partes, ¿no? Hay veces que no se ponen de acuerdo en algo y el juez, muy buscando siempre que prevalezca el bienestar y la seguridad de los menores, tomará las decisiones correspondientes, ¿no? Bueno, ese es uno. El otro es el administrativo. Cuando no tienen hijos, acuden a la autoridad que conoció de. La otra sería ante notario. En el Estado de México se implementó, en uno de los estados aquí, se implementó y se habilitó que los notarios podían realizar siempre y cuando cumplieran el perfil los requisitos. Los requisitos, del divorcio administrativo. O que estuvieran debidamente puestos de acuerdo respecto del convenio de los menores, alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues es previa antes, tiene que verse eso. Me parece, acá en el Perú no es muy distinto. Se hacen eso y después ya ven la parte de los hijos, la herencia y todo eso. Oiga, cuídense, cuidado con el COVID. Ya lo tuve, no se preocupe. Sí, pero igualito, que ya un poco débil, no se confíe. No, ya me inyectaron inclusive, ya la primera toma. A nosotros todavía nos falta. Me falta, en 15 días me ponen la otra, no se preocupe. Muchas gracias, de verdad, como repito, excelente. Y estoy muy contenta de pertenecer al grupo. Me puse triste cuando me sacaron, por eso que lo llamé. No se preocupe, aquí estamos. Lo que pasa es que por sistema, el licenciado, y tiene buen fundamento, hay muchas personas que ocupan el lugar que otras personas quieren. Entonces, se hace una limpia. Por eso nosotros se implementó esta circunstancia de hacerlos unos trabajitos, una cuestión, más que nada también para desarrollar el intelecto de las personas que participan, porque actualmente el paradigma de la educación ha cambiado.
ya todo se volvió digital, ya nos volvimos autodidactas y muchas de los compañeros no tienen la facilidad de adquirir libros físicos. Entonces, Sí, precisamente sí. empezamos nosotros a compartir libros. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor que han hecho ustedes, de verdad. A Eso, sabiendas de que muchas veces los derechos de autor no han sido respetados, que quede claro. Pero es para efectos didácticos. pero claro, es más que todo, es justificable porque como se manifiesta es por efectos didácticos. Más bien, más adelante sería bueno si conversamos, por ejemplo, con mis compañeros de la facultad, estamos ahorita en el 4º ciclo de Derecho, y a veces quisieran profundizar ciertos temas, y no sé si podría hacer un enlace con ustedes para un día Claro. determinado que tenga este tiempo. Le pido el permiso a ustedes, entonces también con mis Claro, compañeros nos daría para gusto tener un intercambio. exactamente, y poder, si usted me facilita antes que nada del tema o de las dudas que quieran aclarar, se las podemos, lo podemos ayudar, ¿no? En ese sentido. Excelente, sí, sí, justamente, porque ahorita tenemos 2 temas, uno que es lógica jurídica y otro que es teoría del Estado. Ujú. Son 2 temas Bueno, que estamos ahorita fuertes, como se dice acá, y estamos en así elecciones es. nosotros ahorita. Así que Pues todavía hay que esperar. nosotros vamos para allá en junio. ¿Ah, sí? Ujú. ¿Al Sí, Perú? no, Oh, me aquí, no, avisa. o sea, vamos al proceso de elección de las intermedias. Se va a Ah, renovar el Congreso, se va a ya, renovar ya. diputaciones, se van a, etcétera, ¿no? Y ese es un dolor de cabeza, porque cada vez que entran a esa situación, prometen el oro y el moro, peor que Sí. enamorados, y después que ya, como enamorados, ya te gozaron, ya, como dicen, ya, pues ya, se rompió el Mire, encanto. le voy a Esa es la poner, realidad. como dicen, para muestra un botón del ramo. Usted sabe que nuestro presidente proviene de un partido que duró hegemónicamente durante 70 años, gobernó México, el PRI. Sí, Y este sí, señor sí. empezó a dar tumbos de partido en partido en partido. Es decir, ha vivido de la política. Y a su vez se ha hecho rico, aunque no lo quiere aceptar y todavía se mofa de que nada más trae 200 pesos en la bolsa. Pero es mentira. Hay que ser honestos y decir que el señor se enriqueció mientras formó parte de los partidos porque le tenían que pagar a él una cantidad. La autoridad encargada de vigilar todas las cuestiones electorales, el INE, Instituto Nacional Electoral, les otorga una cantidad de prerrogativas de dinero dependiendo del número de diputados que tengan, del número de senadores y el número del padrón electoral que manejen. Entonces, imagínense que manejan miles de millones de pesos mensualmente o por año también. Y obviamente ahí es donde dice uno, no hay una supervisión, no hay una debida cuantificación de los gastos. Y vemos que hay gastos inclusive, no me lo va a creer, hay una diputada que dejó de ser diputada y se fue a hacer una, ¿cómo se llama? Representante de una delegación, ¿sí? En una alcaldía, perdón. Precisamente esa señora se metió gastos de operaciones quirúrgicas. ¿Cómo ve? Operaciones quirúrgicas que se hizo ella, que por cierto quedó muy horrible, ¿no? Pero bueno, ya eso es cosa de cada quien. Pero para que usted se dé cuenta de cómo es México. No, ¿Cómo es Latinoamérica? casi Latinoamérica. Hay una corrupción tremenda. Es un tema Así es. es un tema que realmente incomoda, fastidia, pero yo pienso que tenemos que sumar las personas que tenemos principios morales, que conocemos las normas y la educación, Claro. porque todo esto, sinceramente, se basa en la educación y la educación familiar y los valores Pues que sí. se están perdiendo. Y bueno, y todo esto viene y conlleva de que los gobernantes, cuando suben al poder, den pues las regalías, como dicen, o los presupuestos que se dan a Claro. educación y a salud.
Pero no, pues los presupuestos se dan para carreteras y bueno, como dicen, acá tenemos el problema de Odebrecht, creo que ustedes también tienen el mismo problema. Así es, Odebrecht que hacen licenciado. las obras, y entonces, ¿qué pasa? Y todas las obras, tanta cantidad, pásate por debajo de la mesa la otra cantidad y ya toma, pues no les interesa el pueblo, de verdad, Yo y acá creo estamos que viendo que no ahí les interesa el les voy pueblo. a interrumpir tantito en ese tema para, ya casi se acaba el segundo round. Oh, Eh, disculpe, no, no no, se preocupen. mil Para disculpas. comentarles rápido y velozmente, yo creo que en todos en general, el ejercicio mental que deben de hacer en estas próximas elecciones es pensar muy bien a quién le van a dar su voto, por qué le van a dar su voto. Ya están de este lado, ya son abogados, están estudiando derecho, ¿ok? Y independientemente de que no estén titulados aún o que apenas se van a titular o apenas están empezando, tienen que pensar muy bien porque ya no son desconocedores de la ley, ya la conocen. Ya les presentaron la Constitución, los códigos, falta todavía que lleguemos a derecho administrativo y hablemos de órganos, de ley de órganos, de todo ese tema, es muy, muy largo, pero ya están conocedores, ¿de acuerdo? Ya saben esa situación, ya saben cómo se dirige un país o ya tienen la noción de cómo se está dirigiendo un país. Entonces, por esa razón, yo no les voy a decir por quién votar, ¿de acuerdo? No creé este grupo precisamente para eso, sino para que reflexionen por quién van a votar. Eso sí se los pido yo de corazón y que ejerzan su derecho al voto. Eso los pido desde el fondo de mi corazón, que ejerzan su ejercicio. Esa va a ser una actividad, claro que sí, y va a contar para la permanencia del grupo, que ejerzan su derecho al voto. No me van a poner por quién votaron, nada más con que mandan una foto de su dedo pintado, me doy por bien servido, y que ejercieron su derecho al voto, porque es un derecho importante. Si quien ha estudiado el tema del voto sabe que ha sufrido mucho en todas partes, incluso ahorita ya se está considerando el que los presos puedan votar aquí en México. Entonces, por favor, reflexionen su voto. No lo regalen, por favor. No lo regalen, piénsenlo muy bien. Esa es la invitación que yo les hago. Y los invito a hacer la reflexión y por qué van a votar, por qué van a votar por él, si de verdad va a cumplir su carrera política. Eso es muy importante. Como bien dijo el licenciado Luis, tenemos ahorita un presidente que viene de una carrera política pues muy, muy poco común. Pero bueno, independientemente de eso, yo sé que a mucha gente no le gusta votar, que anula el voto, que va, pone la X o que siente que no hace una diferencia, pero mucha gente murió para que tú pudieras ejercer ese derecho. Mucha gente se sacrificó para que ustedes pudieran ejercer ese derecho. ¿De acuerdo? Entonces se me hace una ofensa a la memoria de todos ellos, de todos los que sacrificaron tantas cosas para que tú puedas tener ese derecho hoy en día y no lo ejerzas. Entonces yo los invito, yo sé que esta plática la han escuchado, que la han escuchado en el teléfono, en el radio, en todas partes, ¿de acuerdo? Pero sí es importante. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de sus derechos. Ustedes ya los conocen sus derechos, ya los están conociendo. Ahorita con el Código Civil están conociendo cada uno de sus derechos y obligaciones, ¿de acuerdo? Por esa misma razón es que yo los invito a ejercer ese derecho, que para muchos lugares del mundo es un privilegio votar. En México es un derecho, no un privilegio. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, los invito a ejercer ese derecho, a derogar, bueno, a demostrar ese derecho y poner, por el ejemplo, ¿cómo se va a ver un abogado que no vota? Yo nada más se los pregunto, no tiene respuesta, es para ustedes esa pregunta. ¿Cómo se ve un abogado que no vota? Nada más es un ejercicio mental, ¿de acuerdo? Se ve muy mal. Se ve muy, muy mal un abogado que no vota. Tenemos menos un minuto, vamos por el tercer round, ya el último y nos vamos, y respondemos preguntas, y si no, pues me voy con la exposición de Derecho Civil, que el licenciado Luis me puso 6, pero ahí va la exposición. Regresamos con el mismo enlace, por favor.